¿ok? Entonces vamos en esta parte a preguntarnos si yo tengo un sujeto S y P es un enunciado que S da por verdadero, o sea, que S lo cree. ¿Por qué lo cree? Porque el sujeto S cree algo, cree P, digamos. P es un enunciado. Yo me pregunto esto. Si me pregunto de cualquier sujeto, ¿por qué lo cree? Bueno, hay distintos tipos de respuestas a esta pregunta. Yo me puedo contestar esa pregunta hablando de los antecedentes del sujeto. Entonces, aquí va a haber por qué. Y va a haber 3 tipos de respuestas. Ahorita les voy a dar. La primera son los antecedentes. Los antecedentes del sujeto me van a hablar de en qué condiciones históricas se crió, a qué clase social pertenece, en qué país vive, etcétera, etcétera. Y esas condiciones son las que hacen que los sujetos estén predispuestos a ciertas creencias. Las creencias cambian conforme cambia el tiempo, conforme cambia el país, etcétera, etcétera. Entonces, yo me puedo preguntar, ¿por qué el sujeto ese? Pues porque todos en su familia lo creen. O porque fue a tal escuela y en esa escuela enseñan eso, porque nació en el siglo XX o nació en el siglo XVI, etc. Entonces, cuando yo contesto esta pregunta, en realidad me estoy remitiendo a la historia. Estoy explicando la creencia de un sujeto en términos de la historia del sujeto. Esa es una manera de contestarse la pregunta. Hay otra manera, en donde es lo que el autor llama motivos. Las creencias que tenemos tienen una cierta función psicológica. Hay una cierta función, nos hacen sentir bien o nos hacen sentir mal y nos gusta sentirnos mal. También hay gente que le gusta sentirse mal y va a tener creencias que fomenten eso. Hay siempre las creencias, no todas las creencias, pero muchas creencias van a tener una función psicológica en el individuo. Y el individuo tiene ciertas necesidades o tiene ciertos gustos o está hecho de tal manera que su psicología hace que ciertas creencias sean bienvenidas, es receptora de ciertas creencias. Entonces, cuando yo me contesto por los motivos de una creencia, cuando doy este tipo de respuesta, a lo que me estoy remitiendo es a la psicología. Me estoy diciendo, ahorita les voy a dar ejemplos, voy a dar un par de ejemplos de estas 3 cosas, porque son muy importantes. Los motivos en especial son muy importantes porque a veces están ocultos. Y nosotros tenemos ciertas motivaciones que nos hacen querer que ciertas cosas sean verdaderas, y eso puede en algún momento nublar nuestra racionalidad y hacernos digamos, proclives a aceptar ciertas cosas como verdaderas sin las suficientes razones. Y ahora caigo a la tercera, que son las razones. Y las razones de por qué crees son enunciados que apoyan a la creencia, que apoyan la verdad de la creencia. Las razones es, digamos, la manera en la que un sujeto justificaría la creencia
diría, tengo razón en creer esto, porque fíjense que pasa esto, y por lo tanto esto tiene que pasar. Aquí aparece un proceso de justificación racional, aquí aparece un proceso de argumentación. Entonces, cuando yo contesto por qué el sujeto ese cree algo, aquí me estoy remitiendo a la teoría del conocimiento. Y fíjense que para nuestra disciplina, obviamente, que estas son las que a nosotros nos importan. Cuando yo justifico una creencia, yo la voy a justificar tratando de dar razones que la apoyen y que sean razones aceptadas por todos, porque fíjense que estos antecedentes, el hecho de que todo un cierto grupo social o de que en un cierto tiempo se crea algo, no me ayuda a decidir si eso algo es verdadero o falso. Podría ser verdadero, podría ser falso, es irrelevante. Esto simplemente me está situando al sujeto que cree en un cierto contexto social, histórico, geográfico. Aquí, por el contrario, los motivos son motivos muy personales. A lo mejor, a veces son personales y a veces son compartidos, porque la psicología que tenemos, también la psicología, muchas de nuestras necesidades, o quizá todas, yo no sé, no soy psicóloga, son compartidas por todos los seres humanos. Pero hay que tener mucho cuidado en esto, porque si yo tengo una motivación fuerte para dar por verdadero un enunciado, eso puede impedirme que yo sea totalmente racional a la hora que estoy haciendo una investigación sobre eso. Eso es por mí, esa es una de las razones por las que yo auténticamente creo que las ciencias sociales son mucho más difíciles que las matemáticas. Todo el mundo cree que las matemáticas son más difíciles, no, son facilísimas, porque nosotros no estamos casados con ningún... Bueno, a lo mejor si yo llevo 2 años tratando de mostrar algo, claro que estoy muy, muy comprometida y quiero que sea verdadero, pero no tenemos ese mismo nivel de motivación, de creer que algo es verdadero porque me hace sentir bien o porque satisface una necesidad psicológica mía. Sin embargo, estas dos cosas no son las cosas que son relevantes cuando yo realmente me estoy preguntando, no tanto porque cree el individuo, sino por qué es verdadero esto. Entonces, yo tengo que dar razones. Yo tengo que dar razones para que esas razones sean aceptadas por un grupo, no tienen que ser ni basadas en mi historia personal, ni basadas en mi psicología, sino basadas en una cierta objetividad. El ejemplo que da el autor, da el siguiente ejemplo en el texto, dice, Platón cree en la inmortalidad del alma. O sea, Platón cree que el alma es inmortal. O sea, el enunciado es el alma es inmortal. Este es mi enunciado. Hay que explicarlo así. El alma es inmortal. ¿No? Platón cree eso. ¿Cuáles son sus antecedentes? Los antecedentes de esta creencia. Pues que las clases cultas de la Atenas del tiempo de Platón, todos compartían la creencia de que el alma era inmortal. Esa era una creencia aceptada por el grupo social en ese tiempo, pues claro que Platón la compartía. ¿Qué motivos puede tener Platón o cualquier otro sujeto para creer que el alma es inmortal? El motivo, casi que es el motivo por el cual casi la mayoría de la gente tiene creencias religiosas, que es el miedo de que todo lo que yo soy se acabe para siempre. Yo quiero pensar que algo de mí va a quedar y va a trascender mi tiempo. Esa es una necesidad que tenemos, una necesidad de trascendencia. Y esa necesidad la está ayudando esta creencia. Bueno, tu alma es inmortal, o sea, tú te morirás, pero tu alma va a seguir. ¿Va? Esas son sus motivaciones. ¿Qué razones da? Ahí en los diálogos da sus razones en donde está argumentando para, por eso les digo que lean los diálogos, porque los diálogos vienen del conocimiento, de la felicidad, de la amistad y viene una del alma, ¿no? Entonces,
Ahí da razones objetivas, ahí está argumentando por qué el alma es inmortal, ¿no? Les voy a dar otra creencia, porque es importante. Yo quiero que ustedes se den cuenta que en sus disciplinas ustedes van a tener un montón de enunciados que ustedes dan por verdaderos y todo el mundo se concentra en eso, ¿no? En las razones. Ojalá que se concentren en eso, no siempre. Hay muchos libros en donde nunca dan razones. Yo nada más veo como que no hay, les falta argumentación. Pero hay que tener muy en cuenta la motivación, los motivos. Y fíjense que a veces nosotros negamos nuestros motivos, como que los motivos es lo que más tratamos de negar porque es lo que nos hace sentir más vulnerables. Ahí les va una creencia muy mexicana y que ahora me he dado cuenta que hay gente de otros países que me está viendo, ya me dijeron. Entonces no sé si ellos compartan esta creencia, pero les voy a dar la creencia, que es una creencia real, de la señora que me ayuda en mi casa, la señora Berta. Otro alumno me dijo, lo malo es que ya no vamos a oír tus anécdotas. Bueno, no van a oír tantas anécdotas, pero van a oír algunas. Aquí está la creencia de la señora Berta, que es una creencia muy común en los mexicanos, que creemos en el Día de Muertos, que es el 2 de noviembre. Y hay mucha gente que cree que nuestros muertos regresan ese día a entrar en contacto con los vivos. Entonces, la creencia es, los muertos regresan el 2 de noviembre para convivir con los vivos o para visitarnos, digamos. Esa es la creencia del Día de Muertos. ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, los antecedentes de la señora Berta, que es la señora que me ayuda. ¿Cuáles son sus antecedentes? Es mexicana, de un pueblo del Estado de México. Todo mundo cree en el día en que los muertos regresan en su pueblo. Y todos van al cementerio, a las tumbas, y llevan comida a los muertos para que tengan, para darles la bienvenida. Ese es el antecedente. Es una creencia muy mexicana y es una creencia muy difundida. Todo el mundo la tiene. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación de la señora Berta? La señora Berta tuvo un bebé que se le murió a los 2 años, un hijito. Obviamente que ella quiere sentir la presencia de su bebé. Esa es su motivación. La pérdida se hace más tolerable si yo sé que cada 2 de noviembre él va a venir. Esa es la motivación. Ahora, ¿qué razones puede dar? Bueno, ella sabe, por ejemplo, de alguna manera que yo no creo en eso, y un día llegó y me dijo, ¿sabe qué, señora? Mi niño sí vino a visitarnos porque ayer no pude ir a ver su tumba porque estaba muy enfermo mi marido. Y hoy que fui a ver la tumba, estaba todo seco. Quiere decir que se enojó y se hizo pipí sobre el pasto y lo secó. Esa era la argumentación para que yo me convenciera de eso. Entonces, ahí está. Esas son razones. ¿Son suficientes o no? Eso no importa. Pero se dan cuenta que hay 3 elementos: los antecedentes, los motivos y las razones. Les quiero pedir que piensen una creencia y que me den los 3, los antecedentes, los motivos y las razones. No tiene que ser una creencia real de ustedes. Nada más quiero ver si entendieron los 3 conceptos, ¿ok? Bueno, hasta luego.